En Aikuá, la emprendedora Mariela Morínigo de Josué Creaciones nos enseña a hacer zapatillas bordadas. Sus hijos Josué y Rocío son el motor de su vida. Ambos la impulsan a salir adelante y seguir trabajando con creatividad y cariño para ofrecer lo mejor a sus clientes desde Hohenau y Tapúa. Mariela confiesa que se siente una mujer empoderada, lista para seguir cumpliendo sueños y objetivos. Hola a todos, bienvenido al programa Aikuá. El día de hoy estaremos realizando una zapatilla bordada. Paso a mostrarles los materiales. Tenemos hilo de pescar. Lo recomendable es usar 0,50 porque debemos garantizar nuestro trabajo sobre todas las cosas, hacer algo lindo y duradero. Para empezar colocamos 3 perlitas en el hilo de pescar y con la cuarta perlita número 8 procedemos a cruzar. Va quedando de esta manera. Repetimos nuevamente el paso. Solamente al iniciar se empieza con 4. Para la segunda parte solamente se colocan 2 y con el tercero le cruzamos. De esta forma vamos a ir continuando hasta que tengamos el largor necesario para nuestra zapatilla. Seguimos en la izquierda y en la derecha, colocamos una perlita cada lado. Con la tercera le cruzamos. Sucesivamente hasta que tengamos el largor que queremos. Ahora les voy a enseñar cómo hacemos para girar y cubrir las 2 tramas. Es la misma técnica, solo hay un pasito nomás que varía. En el lado izquierdo o derecho, no importa cuál, se colocan 2 perlitas, 2 perlitas y con la siguiente, con la tercera, le cruzamos. Repetimos nuevamente, una perlita en la izquierda, una perlita en la derecha y con la tercera le cruzamos. Siempre al culminar nuestro trabajo debemos de darle 3 vueltas, atar, ¿verdad? Debemos asegurar. Nos ayudamos de la pinza para estar bien seguro. Darle un tironcito y queda así, como una V. Y esto irá colocado aquí. Ahora les voy a enseñar cómo se realiza el moño, que vamos a ir a aplicar luego sobre la zapatilla. Empezamos, tenemos el hilo de pescar. Vamos a continuar. Para empezar poniendo una perlita, no importa qué lado, y esa perlita se cruza. Después, la segunda perlita, este es el paso a paso para realizar el moño. Se carga o la izquierda o la derecha y se le cruza con la otra mano. Este paso vamos a repetir 7 a 8 veces porque luce más la zapatilla cuando mayor es el moñito, cuando más cargadito es. Aquí ya podemos nuevamente sujetar, le damos 3 vueltas para asegurar nuestro trabajo. Seguidamente debe cruzar, uno se va hacia la izquierda mi hilo y la otra hacia la derecha. Ahora vamos a empezar a hacer, sería como para que me entiendan, es tipo una pirámide, vamos disminuyendo, va disminuyendo, se va cargando para el primer paso, para arrancar. Se pone 2 perlitas
cada vez en el inicio, entre vuelta y vuelta, se coloca 2 perlitas y ingresamos por el segundo saltito que habíamos realizado. Después cargamos nuevamente nuestro hilo y vamos por este tercer saltito. Centrar por abajo, levantamos la perlita número 6 un poquito y estiramos. Esto debe ir disminuyendo como una pirámide. Ya tenemos un pasito adelantado. Al ir disminuyendo, queda de esta manera. Un pasito adelantado. Ahora les voy a enseñar cómo formaremos nuestro moño. Ahí necesitamos nuestro hilo de pescar enhebrado a una aguja. Le hacemos el nudito, siempre asegurando todo lo que sería el trabajo. Nos ayudamos en la pinza. Para formar nuestro moñito vamos a ingresar donde le dimos finalidad a la pirámide que hicimos en el pasito adelantado. Ingreso bien arriba, traspaso, lo mismo realizo con el otro lado. Esto se estira. Hacemos por lo menos 2 a 3 veces para asegurar nuestro trabajo, siempre asegurar nuestro trabajo. Y este es el resultado. Esto se decora con el strass. Aquí vamos a necesitar el strass. Para la colocación. Para asegurar, lo cosemos, ¿verdad? Para asegurar. Vamos a pasar a cómo se debe coser. Este paso muy simple, siempre nos ayudamos. Tenemos nuestra zapatilla, nos ayudamos con la pinza. De arriba para abajo. Si es un poquito dura, con la pinza nos ayudamos. Tengo la trama hecha. Es fácil reconocer porque donde empieza la B, entramos aquí y bajamos aquí. Nuevamente, de abajo para arriba. Paso por el medio y bajo. Ahora le voy a enseñar cómo colocar nuestro moño. El paso siguiente es enhebramos la aguja con nuestro hilo de pescar. Ponemos de esta forma. Acá en el medio quiero que quede así. Entonces vamos a ingresar nuestra aguja, buscar la parte media, de arriba para abajo, subo, y ingreso de abajo para, si así va a quedar, entonces de abajo para arriba, cruzo por estas 2 partecitas y bajo del otro lado. Centro nuestro moño.
Mismo procedimiento, de abajo para arriba, cruzo y voy por el otro lado y desciendo. Cuando empezó la pandemia, había perdido mi trabajo y la única forma de salir adelante junto con mis 2 niños fue empezar a emprender. Josué Creaciones te ofrece, por ejemplo, chimarrón, que es para tomar el mate, zapatillas bordadas, tenemos termo forrado, termos en perla, hacemos souvenir para bautismo, para la primera comunión, bolsos para portamate, portatereré. También uno de los trabajos que realizamos es, por ejemplo, vincha para las niñas, para bautismo, para comunión, con unos tocados especiales. Me siento una mujer empoderada, una mujer completa. Puedo ser mamá las 24 horas sin descuidar a mi niño, hacer algo que me gusta, poder mostrar, brindar lo que realizamos y me siento feliz, hago lo que me gusta y eso es remunerable nuevamente para mí. Realizamos envío, esperamos su pedido. La distancia no es problema porque llegamos hasta el lugar donde te encuentres. Así quedó nuestro trabajo. Terminamos. Espero que hayan comprendido. En Josué Creaciones además tenemos varias opciones. Este es finalizado, así queda, ¿verdad? Podemos hacerlo con la talonera. Tenemos diferentes tramas. También para utilizar los colores que a ustedes les guste. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.